En Trending te presenta los temas más comentados en redes sociales de los últimos días. Tras los daños ocasionados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, diferentes puntos del país establecieron centros de acopio de diversas organizaciones para la donación de víveres. Por su parte, la UNAM puso a disposición su centro de acopio en el Estadio Olímpico Universitario con buenas respuestas tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad general. El actor Matthew Perry, mejor conocido como Chandler en la serie de Friends, falleció a los 57 años por un aparente ahogamiento en su piscina. Las autoridades aún siguen investigando para esclarecer las causas del deceso. Checo Pérez fue eliminado del Gran Premio de México después de impactar accidentalmente con el piloto Charles Leclerc, quedando fuera de la primera vuelta. El mexicano expresó su agradecimiento a los seguidores mexicanos y prometió volver a la pista de nuestro país para el siguiente año. El primer tramo de la línea 1 del metro de la CDMX, que va desde Pantitlán hasta Salto del Agua, reabrió sus puertas después de 1 año y 3 meses de remodelación. La inauguración fue encabezada por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien señaló que los próximos días cerrarán el segundo tramo de Valderas a Observatorio para continuar con la restauración. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de En Trending, este espacio donde semanalmente analizamos y compartimos los temas que están en tendencia o generan interés entre los internautas. Yo soy Renata Méndez y estoy muy contenta de saludarles con un programa muy de acuerdo a estas fechas, particularmente al 2 de noviembre, Día de Muertos aquí en México, una festividad llena de tradiciones, leyendas y por supuesto de todo el sentido de lo paranormal que es nuestro programa de hoy. Pero antes de continuar con más detalles, saludo a mi compañera hoy en conducciones, Paulina Gómez. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? ¿Qué nos puedes platicar de nuestro divertido programa de hoy? Hola, Ren, muy bien, gracias. Feliz de compartir este espacio contigo y también con todos los que nos ven a través de la señal de TV UNAM y pues muy contentos en este Día de Muertos, ¿no? De estar presentando este programa. Es una época que nos encanta, que nos gusta mucho, Halloween, Día de Muertos, y también pues los invitamos precisamente a ver estos programas que ya tenemos antes en YouTube, Ren, sobre miedo y también muerte, que los pueden encontrar en el canal de TV UNAM para más información. Y también pues hoy en este contexto se presentan los fenómenos paranormales, ¿no? Creo que nos faltaba hablar de este interesante tema que es muy gustado entre la misma población a través de videos, de películas, de leyendas, y también ha evolucionado mucho la manera de ver estos fenómenos que se presentan. Es por eso que vamos a estar hablando de ellos a lo largo del programa. Y como siempre, Pau, iniciamos esta emisión con nuestro minuto en el que Carlos nos cuenta qué es lo paranormal y cómo se presenta en nuestras vidas. Vamos a verlo. Las leyendas sobre fantasmas, seres mitológicos, lugares encantados o embrujados son parte de un conjunto de creencias que intriga y causa miedo entre las personas. Lo paranormal siempre ha sido un misterio sin explicación lógica ante ciertos acontecimientos como ruidos extraños, apariciones de seres, sombras, espíritus y luces percibidas en distintos lugares. También forma parte la telepatía, que es la supuesta capacidad que tienen las personas de comunicarse con la mente, los adivinos del futuro, e incluso las prácticas de rituales con animales, hierbas y cantos a la mitad de la noche son considerados como parte de las actividades paranormales más conocidas en México y en el mundo. No todo es miedo. Lo paranormal también nos muestra lo que forma parte de la cultura, porque estas creencias y prácticas se alimentan del imaginario social y se fortalecen gracias a las costumbres, tradiciones arraigadas de cada región y acontecimientos históricos. Ren, el temor, el miedo es algo que pues nos asusta, pero que nos gusta. Desafortunadamente o afortunadamente pues son temas que vemos mucho en la actualidad a través, por ejemplo, de YouTube, ¿no? De películas, y que es algo que psicológicamente pues nos tiene ahí buscando a las personas, ¿no? Y es también como un tema muy interesante. Sin dejar de mencionar, Pau, que en nuestro país personajes como La Llorona, las brujas, los payasos están presentes prácticamente desde que nacemos, y bueno, de ahí que se construya este imaginario que tenemos de qué es lo paranormal y tenga completamente sentido que conforme vamos creciendo busquemos darles toda una explicación racional y lógica. Así es, y es que desde nuestros antepasados pues se han dado muchas leyendas, muchas historias que hasta el día de hoy seguimos compartiendo, tan es así pues como la Llorona o muchas otras que tenemos en nuestro país, y es por eso que en este contexto Viri en la primera parte del reportaje nos habla de estos fenómenos paranormales desde una visión antropológica, psicológica y social. Vamos a verlo. Sucesos aparentemente inexplicables,
rodeados de escenarios sombríos, sonidos extraños y misteriosas presencias que causan miedo y escalofríos, pero que al mismo tiempo generan una gran curiosidad. Lo paranormal ha sido muy popular gracias a las distintas corrientes literarias, el entretenimiento y las diferentes creencias religiosas y culturales que despiertan el interés de muchas personas por las distintas emociones que provoca. El terror inclusive puede ser algo que sea paradójicamente produzca cierto placer, cierto gozo. Y esto nos pasa desde pequeños. Pero por otro lado, tal vez hay esta necesidad de creer en cosas que no vemos, que no conocemos, pero que nos han dicho y nos dan algún tipo de expectativa, de esperanza. Porque lo que se da muchas veces es una descarga, una catarsis. Sabemos que hay un peligro atenuado que muchas veces nos permite gritar, llorar, asustarnos, etcétera, pero en este entorno controlado donde no hay riesgo. Lo podemos ver en estos días en que de alguna manera se exalta lo creepy, lo terrorífico, lo gótico, como una manera de hacer aceptable el miedo. A lo largo de su historia, el ser humano ha estado acompañado de distintas creencias, cultos y tradiciones, que han desarrollado diferentes construcciones a partir de lo que se considera paranormal. Hay religiones que interactúan por intermedio de dioses, hay creencias que lo hacen directamente, ¿no? El espiritismo es una. Y nosotros, como personas de a pie, vamos de nuestras culturas tomando de distintos componentes y vamos mezclando un poquito de magia, un poco de religión, ¿no? Un poco de culturas ancestrales, y a partir de eso surgen nuestros principales rituales y también las creencias asociadas a esos rituales. En México, la cosmovisión de las culturas prehispánicas sobre el culto a la muerte dio origen a una de las festividades y tradiciones más importantes del país, como lo es el Día de Muertos, en el que se celebra el retorno de los familiares difuntos, una conmemoración que comparte gran relación con lo sobrenatural, pero que ha dotado de identidad a los mexicanos, además de brindar alivio y consuelo a las personas ante una pérdida. Donde de alguna manera se plantea un diálogo con aquellos difuntos a través de símbolos y manifestaciones de afecto, como lo podemos ver en la mayoría de las ofrendas, ponerle lo que le gustaba en vida, considerando que de alguna manera lo puede seguir disfrutando. Como hemos revisado hasta este punto del programa, la concepción de lo paranormal está presente en nosotros desde el inicio de los tiempos, particularmente en un país como México, lleno de personajes terroríficos y tradición. Es por ello que para conocer más sobre cómo se transmiten estas historias de la oralidad de generación en generación y qué papel juega la narrativa para que conozcamos todas estas leyendas, particularmente la mayoría de las veces desde nuestras abuelitas, se encuentra con nosotros el maestro Marco Antonio Molina, especialista en literatura española e hispanoamericana. Maestro, bienvenido al Foro de Entrending. Muchas gracias, Renata. Muchas gracias, gracias maestro por estar con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre cómo es que hasta el día de hoy, pues hemos ya presenciado o sabemos de estas historias que hace muchos años pues nos contaban de alguna manera, ¿no? Y cómo es que también ha perdurado hasta nuestra actualidad. Sí, mira, esto es interesante porque como comentaban, las narraciones, desde que somos seres humanos, estamos narrando, entonces, bueno, narramos muchas cosas, desde la vida cotidiana hasta los misterios, que es de lo que se trata, o los temas que a veces no tenemos respuesta, ¿no? Cómo se creó el universo, todo esto, que tiene que ver con mitos. Ahora, en estas historias en particular, sobre las que estamos hablando, que son historias de miedo, terror, lo que llamamos leyendas, que ese es el género al que pertenecen, tenemos historias que se cuentan desde hace mucho, incluso desde hace siglos, y lo que sucede es un fenómeno propio de la tradición oral, de la literatura de tradición oral, es que se van actualizando esas historias. O sea, nos contaban historias antes donde aparecía un personaje con una carreta, con una lanza. Ahorita eso ya no puede ser, ya no lo creeríamos. Entonces,
ahora se va actualizando y nos dicen que iba en una motocicleta, a lo mejor en vez de lanza va a traer una pistola y cosas de ese tipo. Exactamente. Entonces, por eso es que podemos seguir contando las mismas historias, porque el núcleo, la parte central no cambia, pero todo lo que la hace creíble es lo que se va actualizando y es lo que va cambiando. Okay. Maestro, ya nos comentaba esta parte de que se transmiten, pero ¿cómo ha sido la evolución de esta transmisión de las historias que van de boca en boca? Después teníamos testimonios escritos. ¿Cómo es que llegamos a este punto del sentido de lo paranormal? Bien, es interesante porque hay que pensar en algo. Nosotros contamos lo que es importante para nosotros, lo que significa algo para nosotros. En ese sentido, si una historia no significa nada, no nos dice nada, simplemente la vamos a olvidar y no la vamos a volver a contar. Cuando una historia es importante para nosotros es cuando la contamos, y puede ser que a mí me contaron algo, me pareció muy interesante, muy especial, y entonces yo vengo y digo, oigan, les voy a contar una historia, y cuento esa historia. Obviamente en esa transmisión mi memoria va a fallar un poco, va a cambiar cosas, o a lo mejor yo mismo quiero hacerla, algo. Exacto, para hacerla más interesante, y entonces voy a agregar algún detalle, ¿no? Pero esas historias son las que nosotros vamos retomando, las que nos dicen algo. ¿Por qué nos dicen algo? Porque se refieren a nuestros miedos, nuestros deseos, a nuestras preocupaciones, desde las preocupaciones más cotidianas, por ejemplo, cuando la gente dice, es que me siento mal, me están haciendo brujería, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces puede ser, tiene que ver con eso. Y esas historias son las que vamos contando de generación en generación, porque los miedos y los deseos y las preocupaciones siguen siendo las mismas. Claro. Y creo que es muy interesante también platicar, maestro, sobre cuál es la importancia de estas historias y de esta narrativa en nuestro país, en un país de tantas creencias, tan cultural y tan marcado en esa parte social, digamos, que incluso pues la religión, ¿no?, juega un papel muy importante en nuestro país, pero a la vez pues está toda esta parte de la creencia y también de la narrativa. Sí, yo no, aquí haría una aclaración, no pensaría tanto en nuestro país, sino, por ejemplo, en América Latina, porque compartimos una historia, compartimos una cultura, y en ese sentido a veces pensamos, es que esto es muy de México. No, en realidad salimos del país y nos damos cuenta que en Centroamérica, en Sudamérica, vamos a encontrar cosas muy similares. Ahora, en ese sentido es que vamos pensando, bueno, a partir de esa raíz histórica que tenemos, compartimos, por ejemplo, una religión que comentaban ustedes. Esa religión moldea, porque eso es lo que hay que pensar, o sea, es un sistema de creencias que moldea nuestra manera de ver el mundo y de explicarnos el mundo, ¿no? Eso se va a mezclar, en el caso de México en particular, lo que llamamos el sincretismo cultural, se va a mezclar con las creencias que había antes de la llegada de los españoles, todo lo que tiene que ver no con uno, porque tampoco era una sola cosa, eran muchos grupos indígenas con muchas culturas, con muchas tradiciones, formas de ver la vida, y entonces localmente eso se va mezclando y va dando lugar a lo que ahora tenemos. Por eso entendemos que no es lo mismo que nos cuenten una historia en Oaxaca, que en Chiapas, que en Chihuahua, que en la Ciudad de México o en el centro del país, ¿no? Bien, entonces tiene que ver con eso. Pero a su vez también se va actualizando, porque ahora, y lo mencionaban en algún momento, están las redes sociales, que ahí es donde ahora encontramos esas historias. Las historias pasan ya no nada más de lo oral, en algún momento pasaron, y a lo mejor los más jóvenes ustedes no lo recordarán, llegaron al correo electrónico, recibíamos cadenas por correo electrónico. Ahora recibimos cadenas por WhatsApp, por redes o vemos sociales, ¿no? redes sociales, TikTok, etcétera. Entonces, esa es la forma de transmisión, pero lo esencial sigue siendo lo mismo. Claro. Maestro, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero no me gustaría terminar la entrevista sin antes tener una reflexión de manera muy breve si en algún panorama futuro dejan de existir estas historias. ¿Qué nos aportan como sociedad y por qué están tan presentes en nuestras vidas? Bien, yo en ese sentido soy optimista en cuanto a, yo trabajo literatura oral y no creo que sea algo que se vaya a terminar, por lo menos pronto, no me parece que eso pueda pasar. Entonces creo que no va a suceder, se va a ir actualizando, se va a seguir actualizando, y puede ser que incluso las formas de transmisión, redes sociales, etcétera, se van a actualizar también. Ahora, ¿qué nos dejan como sociedad? Eso es muy importante, porque estas historias que se cuentan
están reflejando los valores que tenemos. O sea, cuando yo hablo de los miedos, también hablo de, por ejemplo, las prohibiciones. ¿Qué es lo que está bien que hagamos? ¿Qué es lo que no está bien que hagamos? Entonces, por eso siguen siendo importantes las historias. Tiene que ver con eso y eso obviamente no se va a terminar pronto. Claro que sí, pues con esta reflexión nos quedamos, no se va a terminar pronto y seguiremos contando por generaciones y generaciones todas estas leyendas que también son parte pues de nuestra cultura. Muchísimas gracias por esta entrevista, maestro. Le agradezco a ustedes la invitación. Muchas De gracias. nuevo, muchísimas gracias, maestro Molina. Y nosotros vamos a una pausa, pero no se vayan a ninguna parte porque al regresar también hablaremos de algunos sucesos paranormales en nuestra universidad. Ya volvemos aquí a En Trending. Ya regresamos a En Trending, pues seguimos hablando sobre los fenómenos paranormales en este contexto del Día de Muertos, Ren, y pues precisamente la manera de contarlo, las historias, pues ya lo veíamos en la entrevista, ¿no? También ha evolucionado muchísimo, por ejemplo, las de terror, ¿no? Los fenómenos paranormales también, antes sabíamos de estas cosas, pues a través de narraciones, a través de las leyendas. Ahora, pues el internet juega un papel muy importante para poderlas apreciar o incluso conocerlas de otras partes del mundo. La posibilidad de sentir miedo ha cambiado junto a los relatos, Pau, ya que de ahí que cada generación tenga sus propias historias y personajes de terror. Un ejemplo de esto son nuestros papás con el chupacabras y de ahí nuestra generación con personajes como Chucky, la niña del aro, por mencionar algunos que siguen evolucionando. Así es, Ren. Es por eso que en la siguiente nota Beto nos platica cómo ha evolucionado esta forma de contar las historias de terror o de miedo a través del tiempo. Vamos a verlo. Con el paso del tiempo cambia la manera de asustar a otros, porque los relatos que infunden terror en la gente evolucionan y no se detienen. Todavía persisten los mitos y leyendas que pasan de generación en generación de manera oral. Personajes como La Llorona siguen generando miedo entre la gente desde siglos atrás y hasta nuestros días. Sin embargo, hoy estas historias paranormales alcanzan a chicos y grandes en distintos medios. En el cine, durante la década de los 2000, se popularizó el género found footage, películas filmadas desde el punto de vista de un personaje que capta actividad paranormal a través de grabaciones caseras. Al mismo tiempo se comenzaron a propagar videos amateurs en plataformas como YouTube, donde se presentaban aparentes acercamientos con fantasmas tomados también con cámaras convencionales. En foros de internet, los creepypastas, que son historias cortas de terror compartidas en línea, no dejan de viralizarse, particularmente aquellos que cuentan historias oscuras de personajes famosos, ya sea de caricaturas o dibujos animados, inclusive apariciones de cantantes, actores y aquellos que han muerto de forma trágica o rara. En las redes sociales, por ejemplo, hablar de un iceberg temático significa inmiscuirse en una serie de relatos paranormales e inexplicables relacionados a cualquier variedad de temas, particularmente lugares como escuelas, casas abandonadas u hospitales, donde se generan estas leyendas urbanas. Los sustos se adaptan a los tiempos y al umbral del miedo de la sociedad. Sea La Llorona, El Coco, Obedece a la Morsa, Slenderman o El Suicidio de Calamardo, los personajes cambian, pero los relatos que te mantienen despierto por la noche nunca se acaban. Pues ahí lo tenemos, Beto nos explica muy bien cómo ha evolucionado esta manera de contar las historias, Ren, pero también, por ejemplo, el tema de la religión y de las creencias es otro punto muy importante porque va de la mano pues con estas historias o con estas leyendas que hemos escuchado a través del tiempo y que de alguna manera pues sí tienen que explicarse con la ciencia, pero si la ciencia no lo puede explicar, la que sí puede explicar es la cultura y la tradición. Afortunadamente, Pau, estos espacios que ya mencionabas, como son la psicología, antropología, entre otros lugares de investigación, han buscado darle respuesta a estas preguntas paranormales que se han pensado desde el inicio de los tiempos. Y de esto nos habla Viri en la segunda parte del reportaje. De acuerdo al INEGI, más del 90% de la población mexicana profesa alguna religión, lo que significa que millones de personas creen en la existencia de lo sobrenatural, que a decir de los especialistas, está más asociado a la fe y a las diferentes creencias populares que han trascendido a lo largo del tiempo entre la comunidad. Nos hemos criado con esas leyendas, con esas creencias y que además se han ido afianzando a través de consejas populares, de estas narraciones, de lo mismo particular de cada familia, de cada persona, cuando muchas veces ante algo inesperado le atribuimos un contenido particular.
Por ejemplo, vemos un colibrí y es uno de los muertos que te vino a visitar. Distintas disciplinas han buscado dar explicación a algunas de las grandes preguntas que las personas se han planteado sobre lo paranormal, desde enfoques psicológicos, fisiológicos, antropológicos, de las neurociencias, entre otras áreas. La ciencia ha dado respuesta a los fenómenos sobrenaturales que creamos en nuestro entorno. O sea, la intuición se considera algo mágico, pero en realidad es una parte del cerebro, la corteza cingulada anterior, que reacciona cuando hay algo que se sale de lo normal de nuestro esquema, porque la ciencia ha ido estudiando muchos de estos fenómenos anómalos con diferentes técnicas que van desde la división de la materia, una cuestión subatómica, cuestiones antropológicas, estudios de caso, estudios psicofisiológicos con electroencefalograma, escáneres, y sí se ha podido ver que hay muchas cuestiones con el funcionamiento cerebral que podemos atribuir su intervención en esto. Ya sea para mantener viva una tradición, para pasar un rato divertido entre amigos o como una manera de recordar a los que ya no están, lo paranormal puede abrirnos diferentes caminos. Cuestionarnos y estar continuamente informados nos ayudará a comprender lo que pasa en nuestro entorno, respetando las creencias de cada quien, siempre que no transgredan la integridad de una persona o pongan en riesgo la vida. Tenemos que tener criterios y buscar las fuentes de información para asegurarnos que esas respuestas son las mejores respuestas que el conocimiento de nuestro tiempo nos puede dar. Lo que sí podemos entender es que si existen prácticas o conocimientos que no alteren ni modifiquen la libertad y el respeto hacia los demás, estamos en presencia de cultos y creencias que son aceptables dentro de una comunidad. Si no rompe los derechos humanos y los respetos y la convivencia con los demás, pueden ser aceptables. Y por supuesto, nuestra universidad no podía ser ajena a estos relatos paranormales, ya que se cuenta, Pau, que en los pasillos se ha visto a estudiantes, políticos, incluso escritores como el maestro José Revueltas. Así es, René, es que con el paso del tiempo hemos escuchado muchas historias en muchos lugares en los que nos hemos encontrado. Tan es así la típica de que en la escuela antes era un panteón o que había muerto una niña. Son algunas de las tantas que hemos escuchado a lo largo del tiempo y pues como bien lo dices, la universidad no es la excepción y es por eso que Valeria nos comparte en la siguiente nota esas principales historias que se han escuchado de actividad paranormal dentro de nuestra universidad. Vamos a verlas. Nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, no es ajena a las leyendas e historias paranormales que se cuentan con frecuencia en los salones y pasillos. Aquí te contamos algunas de las más famosas que seguramente te sorprenderán. Hay personajes que han marcado la historia en la universidad y todavía parecen rondar por los pasillos y espacios universitarios. Como el maestro José Revueltas, escritor y activista político, quien murió en 1976, pero su alma vaga por los salones y lugares emblemáticos como TV UNAM. En el anfiteatro de la Facultad de Medicina, donde los alumnos hacen sus prácticas de anatomía, se ha comentado que se escuchan voces, algunos pasos o que se caen objetos. En la década de los 80 del siglo pasado hubo un lamentable accidente en el túnel 29 del Estadio Olímpico Universitario, donde murieron algunas personas. En la actualidad, algunos vigilantes y trabajadores aseguran que cuando el estadio está vacío, se escuchan gritos y se ven sombras cercanas al túnel. Y si de leyendas se trata, nuestros museos y recintos del centro histórico están llenos de historias. Por ejemplo, en el Palacio de la antigua Escuela de Medicina, los presos de la Santa Inquisición todavía hacen de las suyas. Además, un estudiante enamorado que se quitó la vida al ser rechazado por su amada aparece en el recinto. En el antiguo colegio de San Ildefonso se aparece el jesuita, un estudiante que murió hace muchos siglos en esas instalaciones y hoy su leyenda está muy viva. ¿Conocías alguna de estas historias? Disfruta de esta temporada escuchando más leyendas en los diferentes campus de nuestra universidad.
Lamentablemente llegamos al final de esta emisión, pero como revisamos a lo largo del programa, lo paranormal y buscarle respuestas es inherente a nuestra naturaleza humana, alimenta nuestra cultura e imaginación. Sin embargo, Pau, el miedo no debe ser un impedimento para disfrutar de nuestra vida con cotidianidad y mucho menos para disfrutar menos de estas fechas tan bonitas que hay en nuestro país. Así es, bien lo dices, es una fecha muy importante para nosotros en México, pero sin duda los fenómenos paranormales pues han existido por mucho tiempo en cada creencia, en cada persona, en cada cabeza que los ha vivido, que los ha presenciado de alguna manera, y que también, por ejemplo, se da mucho esto en pueblitos que han pasado con mucha historia o lugares donde han pasado cosas terroríficas antes, incluso pues los panteones, que también son escenarios perfectos para contar este tipo de historias, pero sin duda pues esto está también en nuestro imaginario, porque pues los que no lo hemos presenciado también pues no podemos compartirlo, ¿no es así, Ren? Con esta información vamos cerrando el programa y pues también nos esperamos todos los jueves a las 20:30 horas y su repetición sábados a las 19 horas, y pues esperamos que disfruten mucho estas épocas que tanto nos encantan. Un gusto haber compartido este programa contigo, Ren. Hasta la próxima.